El departamento de Ayacucho está ubicado en la Sierra Sur del Perú, limitando con los departamentos de Junín, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ica y Huancavelica. Según el historiador Nelson Pereira, Ayacucho significa Rincón de los Muertos. Él afirma que según los diccionarios quechuas más antiguos, este nombre aparece en memoria de los oficiales que participaron en la batalla del 9 de diciembre, en Pampas de Ayacucho. De este lugar proviene dicha palabra. Tiempo después de la batalla de Ayacucho, la connotación de esta palabra cambia de forma positiva. En la actualidad, si decimos Ayacucho en cualquier parte del mundo, la gente piensa automáticamente en la consolidación de la libertad hispanoamericana. Por eso sería absurdo volver a llamar a la ciudad Huamanga. Bolívar fue quien le dio su nuevo nombre a esta ciudad. Tras la conquista inca, es de considerar que esta influenció culturalmente la región ayacuchana. Se conoce, a través de estudios musicológicos, así como de las crónicas escritas, que los incas tuvieron una amplia manifestación musical que expresaron en fiestas oficiales, ritos o guerras, en los cuales se involucraba la coreografía, el canto, la danza, los instrumentos musicales y sonoros. Antes de la llegada de los españoles había puesto toda una clase de música, de percusión, las tingias, percusión de distintos tamaños, y lo que es viento igual, quenas pequeñas, las quenas traversas, que conocemos en el mundo occidental, y tenemos las flautas, las quenas grandes o quenachos que llaman el pueblo, por ejemplo, ¿no? Y las famosas antaras, ¿no? Lo que tocan los sicures, por ejemplo. La característica principal de la música ayacuchana es su sentimentalismo. Se dice que es la música más alegre y al mismo tiempo es la más triste, pero también hay huaynos demasiado tristes. José María Arguedas dice que esa tristeza no es la tristeza del individuo como es aquí en la capital, es la tristeza de la nostalgia de una sociedad que sabe de su pasado grandioso y hoy se encuentra oprimida, casi desarticulada o desarticulada, ¿no? Entonces la nostalgia de ese recuerdo de ese pasado. Por eso en Ayacucho existe esa tristeza social histórica, según él, no es la tristeza del individuo. Otra característica principal de la música ayacuchana y andina es que tiene sus propios acentos musicales, los cuales deben ser respetados por la música académica. El maestro Rodolfo Horno escribió un libro que se llamaba Introducción a la etnomusicología. Ese libro debe tenerlo el conservatorio, hoy Universidad de Música, donde él explica claramente que no, las estructuras, las formas musicales o los indicadores de compases no deben esforzar su propio acento a la música tradicional, sino al contrario, la música tradicional nos enseña en la parte académica lo que nosotros debemos respetar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los acentos naturales, ¿de qué? Del texto. Cuando me ausente lejos de tu lado, prenda querida, no llores por mí, enamorada, no sufras por mí. La estructura nuestra precolonial, y si se quiere mestiza y postcolonial, es otra. He muerto buscando siempre tu dulce querer, buscando siempre tu dulce amor. La música de Ayacucho se clasifica en dos vertientes, la música tradicional indígena y la música mestiza.
La música tradicional indígena se caracteriza por estar ligada a situaciones específicas, como los funerales, los matrimonios, el trabajo de la tierra y otras ocasiones festivas. Esta música está restringida más al ámbito rural. Más aún, un rasgo muy peculiar de la música tradicional es que no posee una armonía, pues se tratan de melodías autónomas sin acompañamiento armónico, que pueden ser duplicadas por otros instrumentos sin una rigurosidad sincrónica. Estas también suelen ser acompañadas por los ritmos no necesariamente duplicados. Dicha característica sugiere una continuidad precolombina evidente en el trato de estas melodías, pues prescinden de las normas armónicas que vinieron con la llegada de los españoles. Otra característica importante de la música tradicional es la presencia de sonidos vocales muy agudos con saltos notorios en el registro vocal. Un ejemplo de ello sería el jarawi. Entre los géneros tradicionales más importantes de la música yacuchana tenemos el aili, la hashua, el jarawi, la danza de tijeras, la herranza, el toropuyay, la sequia o fiesta del agua, las costumbres, entre otros. El aili es de origen prehispánico, es el canto regocijado, es la música, danza y poesía que se usaba en las victorias. También se utilizaba en los trabajos agrícolas y en las ofrendas a las divinidades. Servía para los trabajos comunales. Este ha sido usado en la Iglesia Católica para venerar a las sagradas imágenes y festejar el Corpus Christi. Actualmente es escrito en el idioma quechua o aymara únicamente en la poesía, sin música, usado como protesta y para rendir homenajes. Uno de los ailis de la época incaica es titulado Tixi Huiracocha y sus versos dicen: Dios, origen del universo, creador de todo oro que arde tan solo entre la noche del corazón, qué alegría de tus ojos ven en el alba, que el calor de tu aliento ven en el viento, que tu mano magnánima siempre se extienda y que tu sempiterna voluntad sea la única que florezca. La hashua es de origen prehispánico. Es el canto y la poesía que se utiliza como rito agrario de la fertilidad, de la renovación y de la fertilización del universo. También se usaba en grandes festividades. Estas danzas bailan hombres y mujeres en ronda tomados de la mano. Hashua, bueno, sí, eso es un baile típico también y también tiene originalidad de cada pueblo. Son bailes que realmente son cantados nomás mayormente cantan las mujeres. Y vienen así de las canciones del sequia, también puede ser, o si no, también Sara Arpi, que dice la cosecha del maíz, la cosecha del trigo, cebada. Todo eso prácticamente ya tiene como ese triunfo de tanto cosecha y a lo menos con esa alegría ya comienzan todas las mujeres o toda la familia que tiene esa canción de Hashua, con esa alegría. Jarawi significa poema o poesía. Es de origen prehispánico, interpretado por los incas. Cuentan los lugareños que fue creado por la Pachamama, la Madre Tierra, la cual se presenta durante sus sueños a los hombres como una mujer viejísima, con legaña y arrugada. Les enseñó el canto del jarawi.
Este canto es interpretado por 3 mujeres que representan a los 3 mundos: Hananpacha, mundo de arriba; Urinpacha, mundo de abajo; y el Caipacha, centro u ombligo del mundo. También puede ser interpretado por 4 mujeres, las cuales representan a los suyos. Los jarabes son estas canciones que se interpretan en la siembra, en la cosecha, que son la música un poco religiosa, mítica para el llamado o el homenaje a la tierra, porque si van a sembrar, dan un homenaje a la Pachamama. En ese himno de la Pachamama son las mujeres las que cantan con acompañamiento de las pequeñas quenitas, ¿no? Y también para los días, pues para los homenajes al agua, al Apu, a la Pachamama, ahí funciona este tipo de música ya entre quenillas y las quenias pequeñas, ¿no? La danza de tijeras es una danza indígena que nació en Ayacucho con la llegada de los españoles. Posteriormente se expandió hacia Huancavelica y Apurímac. Es de carácter religioso. Esta danza se baila con arpa y violín. Antiguamente era practicada solo por los descendientes de los Tusuglaicas, quienes eran sacerdotes, brujos y curanderos desde la época prehispánica. Estos eran perseguidos por los españoles porque era considerado como baile del diablo. Por ello eran llamados Supay Paguaguan, que significa hijo del diablo. O también eran llamados Supay Paguacintusu, que significa danzante en la casa del diablo. La danza de tijera tiene varias secuencias. Entre ellas están pasacalle, tonada mayor, tonada menor, fuego desafío, siusao, alto ensayo, pampensayo, zapateo, negrito, hualpahuajay, lorenzacha, tipac tipac, pampa y caballo, erascha, huaychao, sacacha, chuschungue, lucerito, cascabelina, mala vida, incaico, huamanguino, payaso, patara, prueba y pasta. La herranza en Ayacucho es más conocida como Uyhuacunapaj Raimi, que significa fiesta de los animales. Es una ceremonia que se realiza en la época de los carnavales para agradecer a los apus y a la Pachamama por los rebaños. Luego marcan a los animales. Esta costumbre comienza el sábado de carnaval al mediodía y acaba en la madrugada del día siguiente. Aquí se realiza la mesa mastay, que significa mesa de ofrendas, para pagar a los sapos, donde se ofrece a los cerros hoja de coca, cigarros, licor, chicharejora, pasteles, frutas, caramelos y galletas. Y luego el sactacui, que significa comida de la tierra, se refiere a la comida que se le ofrenda a la Pachamama. Durante toda la noche se realiza el velacuituta, que se refiere a pasar toda la noche en vela, y se realiza el ritual de la chachchapada, que es la lectura de la coca para ver los pronósticos del año siguiente. Luego se realizan los concursos, por ejemplo, de los guaraqueros. Los guaraqueros se refiere a los honderos. Esta palabra proviene del quechua huaraca, que significa onda. Luego de esto comienza la herranza en sí. Empieza con los cantos de las mujeres acompañadas por las tingas, al mismo tiempo que juegan con harina, agua y serpentina. Y se chachcha la coca y se fuma.
Chakchar es el acto de introducir las hojas secas en la boca e ir formando un bolo para extraer de ellas las sustancias activas y estimulantes. Luego se realiza la puyada, que consiste en teñir de rojo al mejor macho y de rosado a la mejor hembra para realizar un emparejamiento o matrimonio. A estos animales se les da vino, galletas, coca y confites. También se les pone serpentina y el gualguapo. El gualguapo es para la hembra un collar de frutas y para el macho una corona del mismo material. Al resto de los animales se les marca con símbolos del dueño, dependiendo del animal y de su sexo. Al ganado vacuno se les hace un corte especial en la oreja, llamado la señalada o señalacui. Aparte de ello, se les pinta a cada animal en la cabeza o en el lomo. En cuanto a las llamas y a las alpacas, se realiza la cintada o cintacui, que consiste en poner trenzas de tela de diferentes colores siguiendo un patrón propio de cada dueño. A las hembras se les coloca en las orejas, mientras que a los machos en otra parte del cuerpo, a los toros en el lomo y en la cola y a las llamas en el cuello como un collar. Finalmente, todos los animales son herrados, es decir, se les marca con un hierro candente en la pata o muslo. El ritual finaliza cuando los animales son paseados en los hombros de sus dueños. En general, esta actividad es más conocida como toril e incluye otras actividades como la corrida de toros. El Toropuk-Yay es la corrida de toros o música especial que tocan en huacahuajras con motivos de estas corridas. Los huacahuajras son los instrumentos hechos del cuerno del toro. José María Arguedas escribió en su libro Yaguarfiesta acerca de la corrida de toros, diciendo: en la puna y en los cerros que rodean al pueblo, tocaban ya huacahuajras cuando se oía en Toropuk-Yay en los caminos que van a los distritos y en las chacras de trigo. Indios y vecinos hablan de la corrida de ese año. Se le llama sequía a la limpieza de los regadíos en las tierras de cultivo. Esta actividad es realizada por los campesinos o lugareños de Ayacucho. Esta labor se acompaña musicalmente, por lo general, con arpa y violín. Al finalizar esta faena, dichos lugareños bailan la jaramuza. Esta actividad se celebra en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Bueno, aquí en sequía el nombre le dicen Yaja, Aspi, Yaja, Ayay, ¿no? Ese es un arreglo que realmente tiene el conductor del regadío y eso le llaman, pues, ¿no? Esa limpieza de la sequía y ese se llama todo, generalmente ya se con sequía. La musa es ya durante tantos trabajos que ha hecho en la escarbe de sequía, todos los trabajos que han hecho en las comunales, en sequía, y al final ya viene el baile de caramuza. Es decir, bailan, ya terminan toda la gente ya bailan con ese nombre de caramuza, cantando, bailando. Las costumbres se refiere a la música que se interpreta en ocasiones especiales. Algunas de ellas son Huawaipampay o Huahuahuañuy, que es la música que se usa en el entierro de los niños. Es la música religiosa que la adaptaron para los funerales. Esta música no es una música de tristeza, es más bien de alegría, ya que piensan que este niño todavía no ha sido contagiado del pecado, aunque en el fondo hay un mensaje de tristeza porque el niño se va. Pero no lloran, más bien bailan y se ponen a cantar en la esquina. Luego le hacen como un pasacalle. El compadre es el que lleva el cadáver del niño, sentado y amarrado en una silla, bien adornado hasta el cementerio.
Ahí lo sacan al niño de la silla, lo envuelven en una frazadita y recién lo entierran. Esta música era interpretada por los mestizos con una banda de músicos desde los años 50, mientras que la gente del campo lo interpretaba solo con su voz. Cuando visitan al difunto empiezan a cantar unos versos que ellos mismos componen. También existe el Huasiruguay, o también llamado Huasichacuy o Huasijespey, o también Huasicruzapa. Esta es la música que se usa cuando recién se va a iniciar a construir la casa, cuando se está construyendo y cuando se acabó de construir. El Huasicruzapa es cuando el compadre regala una cruz de fierro al dueño de la casa recién construida, como un recuerdo. El término yarabí deriva de la palabra quechua jarawi, que significa poema. Se interpretó más en la zona sur de Ayacucho, especialmente en Parinacochas, y con el tiempo se fue desplazando a otras regiones. Llegó hasta el Cusco, Huánuco y Lima, aunque en nuestros días ese género musical está desapareciendo. Los jarabis son estas canciones que se interpretan en la siembra, en la cosecha, que son la música un poco religiosa, mítica para el llamado o el homenaje a la tierra, porque si van a sembrar dan un homenaje a la Pachamama. En ese ritmo de la Pachamama son las mujeres las que cantan con el acompañamiento de los canitas, ¿no? Y también para los días, pues para los homenajes al agua, al Apu, al Pachamama, ahí funciona este tipo de música ya entre quenas, quenillas y las tiendas pequeñas. Su música aletargada es acompasada con frecuentes silencios que le añaden dramatismo y surrealismo a la ejecución. Nació entre los siglos XVII y XVIII. Amarga palabra, el último adiós. No existe un origen exacto de la palabra huayno, aunque existen muchas teorías. Una de ellas dice que proviene del vocablo quechua huañuy, que significa muerte, la cual hace referencia al sufrimiento y las muertes que se dieron con la llegada de los españoles. El significado más claro no hemos encontrado, pero viene de la llegada de los españoles. Nosotros tuvimos unas costumbres, nuestros bailes, nuestros cantos, siempre los incas, ¿no? Y de los cuales pues, los españoles a la venida nos quisieron opacarnos, ¿no? Quitarnos, ¿no? Y de los cuales pues, nosotros veníamos siempre resistiendo, prevaleciendo nuestro huayno, entonces nuestro baile, nuestros cantos. Entonces ya tanto sufrimiento posiblemente creo que se ha puesto el nombre de huayno, y de tantas muertes que hubo anteriormente, y siempre defendíamos nosotros. Dentro de mi corazón. La palabra huayno era de la muerte, una cosa así, ¿no? Pero de la muerte sería huaño, no es huayno, ¿no? Y yo siempre escuchaba que la palabra huayno proviene de la palabra quechua, ¿no? Huay era ¿cómo se llama? La palabra huay que expresa el dolor, ¿no? El dolor, el maltrato en la época del virreinato, cuando los españoles maltrataban a los indígenas, ¿no? Se quejaban y no había no encontraban la forma de decirle ya basta, ya no tanto maltrato, ¿no? Pero por eso de repente por ahí encontraron esa palabra que diga no, de repente se aprendieron de tanto recibir el maltrato, se aprenden esa palabra no, y cada vez que recibían el golpe o el maltrato, ya no decían guay, ¿no? Porque al principio
tanto siempre se quejaban, guay, 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 todo era guay, ¿no? Después ya le decían no, pero tampoco no le entendían los españoles, seguía el golpe o el maltrato, lo decían junto, ya, guay, no, guay, no, guay, no, y pienso que ahí fue la palabra guay, ¿no? Su forma de indicadores, por ejemplo, de compases, tiene una expresión de multiformas. ¿Qué significa esto? O lo que podríamos llamar en la música académica indicadores de compases, llamémoslo así, multiformas de compases o polirrítmicas. Es decir, por ejemplo, si tenemos un indicador de compás 2/4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, o si no, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Eso podemos encontrar esas variantes especialmente en los guaynos, sobre todo en las cadencias, o en los estribillos, o en los intermedios o interludios que nosotros llamamos académicamente. Tierra querida, cantaré del más allá y mis canciones. En lo que es los compases, la mayoría de compases son compases de amalgama, no generalmente es como una balada que siempre está en 4/4, o no sé, pues una cumbia en 2/4, ¿no? El guayno puede variar, puede estar en 1/4, de acuerdo a la melodía, ¿no? 2/4, a veces 3/4, a veces 4/4, y hay que darnos cuenta de la acentuación. Los bateristas no se dan cuenta de esos cambios de compases en el guayno, entonces lo tocaban como si fuera todo 4/4, ¿no? Entonces no te diferenciabas donde había una acentuación. Hay dos diferentes estilos de guayno. El guayno que es de ciudad y el guayno de campo. En el guayno del campo solamente utilizamos 5 notas, pentatónico. Entonces, con estas 5 notas se hacen lindas melodías, ya sea en la zona de Puquio o de Pampacangayo, de donde mi familia proviene, ¿no? Mi padre sobre todo. Porque la chola que yo amao, con este abogado se ha alargado. El guayno tradicional, el guayno más elemental, consta en realidad solamente de 4 acordes. Se le fue aumentando poco a poco y en la década del 80, desde el 60, 70, por influencia de la nueva canción latinoamericana, pero sobre todo por todo este movimiento que quería cambiar la realidad del país, ¿no? En el aspecto económico, político y social, se reflejó también en lo cultural y en lo artístico. Entonces el guayno comenzó a dejar de ser triste, comenzó a enriquecer sus órdenes, sus acordes, sus tonalidades, la combinación de tonalidades en una sola canción. Y en este momento creo que el guayno ayacuchano tiene la misma estructura de cualquier canción internacional. Llevando los corazones de tanto sufrimiento y cruel. Esta mi vida ya no es vida. El guayno de ciudad ha desarrollado, según influencias, puede ser mezclada con la gente de la costa, desarrollaron un poco más en la música, ¿no? Entonces utilizan, por ejemplo, la escala melódica. Incluso, o sea, hay pasajes que es... prácticamente es una escala melódica partiendo de mi, ¿no? Regresan con armónica. Y entonces el guayno de ciudad se diferencia por eso. Bueno, a mí me echan la culpa de haber cambiado toda la temática literaria y también la temática musical, ¿no? Entonces, yo te diría que escuches lo que vas a encontrar en las redes, canciones como por ejemplo Chon Juliay o Son Juliay del pueblo de Ayacucho,
y escucha Camino del Cielo o Parachasca y vas a ver la diferencia. Vamos a ver. El pasacalle estuve justo, estoy ensayando una obra con el maestro César Vivanco y su padre de él, bueno, fue uno de los pioneros del pasacalle, ¿no? Hizo varias recopilaciones del maestro Alejandro Vivanco, que uno de los pasacalles más famosos es cantando Contigo hasta el amanecer. Entonces es un género festivo y es el ritmo que todos lo podemos bailar. Hasta el que no baila, hasta yo que no sé bailar, sé que lo puedo bailar, ¿no? Es el ritmo más fácil que uno puede bailar. Generalmente lo hacían en cosechas, ¿no? En partes, en cosas festivas, pero siempre tienen una fuga de baile. Aquí ya llegamos, linda Guamangina. El pasacalle lo contaban como uno. Pero han estado funcionando ahora, bueno, la música en estos tiempos todo es fusión. Entonces lo fusionan, hacen patrones en 4, hay melodías que funcionan con 5 cuartos, con 3, con 2, con 1. Este género musical es una adaptación de la rascasca, la cual es una danza vaporosa y esbelta de ritmo alegre. El rascasca era usado exclusivamente en los matrimonios después de la ceremonia religiosa, camino a la casa de los recién casados o al lugar de recepción. Los carnavales, sí, hay carnavales en mayor, ¿no? Pero los buenos casi todos están en menor. Sé que hay un estudio que hizo la maestra Chalena Baje y sobre el carnaval, todo eso, pero yo estoy seguro que cuando Ayacucho, bueno, en la época colonial, cuando en la pelea entre Pizarro y Almagro empezó esto, los almagristas se refugiaron en la zona de Ayacucho que es Pampacangayo, ¿no? Entonces, yo pienso que en las minas Canaria es ahí donde nace el carnaval ayacuchano. ¿Por qué? Porque es un compás que es 6x8, 9x8, ¿no? Son compases que no tenían que ver nada con la música andina. Entonces yo pienso que estos ritmos han sido hechos prácticamente desde la gente de África, ¿no? Entonces como que ellos fueron ahí esclavos en esta zona y dejaron eso, porque incluso hay un instrumento que se llama la esquela, que es lo mismo que el cencerro, y marca, ¿no? Y es 6x8, ¿no? Incluso en los carnavales, en los pumpins, en Ayacucho utilizan la esquela. Y tú escuchas y dices, ¿qué es? Es un cencerro. Mucha gente de la cosa piensa, no, ese es un cencerro. No, es una esquela. Y desarrollaron bastante eso. Entonces como que hay una fusión bien chévere, como que amarra, ¿no? Entonces yo también hice algo de fusión con eso. Puse un cajón para ver cómo sonaba con el carnaval y suena perfecto, amarra perfecto, ¿no? Incluso la vez pasada estábamos en una reunión privada donde había un joven afrodescendiente y tocamos un pumping y el tipo lo bailaba increíble, como si fuera su música. Entonces sí dije, no, ahí está la conexión, o sea, porque eso no es andino, ¿no? Porque es... O sea, y tiene esa quimba, ¿no? Que es de la música afro. Hasta el amanecer. Existen dos tipos de carnavales en Ayacucho, el carnaval de campo y el de ciudad.
El Carnaval del Campo es una fiesta de solteros que se realiza cuando aparecen los primeros frutos en las chacras. Estos carnavales están a cargo de las autoridades de la comunidad. Los carnavales más conocidos son Pukyay y Pirhuayapirhua. El Carnaval de Ciudad es una competencia organizada por los migrantes de otras ciudades. Es descentralizado y todas las personas pueden participar. En estos carnavales tenemos las comparsas, que son las organizaciones socioartísticas formadas por varones y mujeres que salen en grupos por las calles. También tenemos las yunzas, que es la reunión de las personas alrededor de un árbol que ha sido adornado anteriormente. El ucheo, que es la forma de pelea individual, grupal o comunal. El quilli, que es un conjunto de frutas, quesos, panecillos que se colocan colgados en una cuerda delante de las imágenes religiosas en un acto de ofrenda. Las comparsas usan diferentes instrumentos. Entre ellas están las quenas, mandolinas, violines, guitarras, poro, esquela, quijada, tinja, badajo y pito. Dentro de Ayacucho también hay huifala, que le conoce también a un determinado pueblo, por ejemplo en la provincia de Lucana tenemos el huayno, mejor dicho, el huifala o chutachuta, o se le conoce también con, ¿no? Y tanto también hay en la provincia, mejor dicho, en provincia de Parinacochas, ¿no? También se le conoce con el nombre de Guayacha. Y también otro lado del Valle Sonora se le conoce con el nombre de Chimancha. Y también tienen otro lado que le conoce con el nombre de, por ejemplo, Huancape, tiene su baile también típico que tiene Compín. La marinera es un baile de pareja, es el más conocido de la costa del Perú. Se caracteriza por el uso de pañuelos. Es un baile que muestra del mestizaje hispano-amerindio africano. En 1879, Abelardo Gamarra Rondó rebautizó al baile con el nombre de marinera. En Ayacucho, esta danza tiene la característica de finalizar con un huayno. Desde la llegada de los españoles al Perú, la guitarra y sus ancestros fueron instrumentos de importancia en la actividad musical del país. El pariente más cercano a la guitarra era la vihuela, traída por los españoles desde el inicio del virreinato. Se sabe también que una característica resaltante de la guitarra del siglo XIX hasta inicios del siglo XX es que las cuerdas de la guitarra eran de tripa de animal, en este caso de cerdo. Luego, estas pasaron a ser de metal y posteriormente de nylon. Estas últimas existen hace 50 o 60 años aproximadamente. Otra característica de la guitarra era que las clavijas de madera tenían que ser mojadas para que se templaran las cuerdas. La guitarra moderna llega al Perú aproximadamente a fines de 1900. Luego, los peruanos optan por hacer sus propias guitarras. Las primeras ciudades donde se fabrican guitarras en el Perú son Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno e Ica. En el siglo XX, en Lima, los máximos exponentes en la construcción de instrumentos de cuerda y los más prestigiados maestros eran ayacuchanos. Ellos son don Abraham Falcón García y todos sus hijos, y también don Manuel Fajardo Mora. Actualmente, en las provincias del Perú aún existen luthiers que fabrican las guitarras artesanalmente.
pero uno de los precursores de la guitarra profesional en el Perú fue Abraham Falcón, quien inició en Mala. La guitarra yacuchana ha seguido un desarrollo particular y resaltante en el ande peruano. Se dice que el guitarrista yacuchano llegó a obtener el mayor prestigio en el país, dada la condición de Huamanga como centro de población mestiza. En otras palabras, no podemos separar la tradición guitarrística del mundo mestizo señorial de Ayacucho. Les era permitido exclusivamente a los mestizos interpretarla. Manuel Prado Alarcón, más conocido como Manuel Chaprado, explica que la guitarra no era usada por los curas para la catequización porque la consideraban como un instrumento muy sensual para el espíritu de los indios. Por ello les enseñaron el arpa y el violín, ya que estos eran considerados instrumentos puros, pero con el tiempo la guitarra se fue popularizando y democratizando y se adaptó al hombre del campo. Es tocado fundamentalmente por la clase señorial, por los que detentan el poder, ¿no? Lo que dice José María Arguedas, los españoles de esa zona, como no tenían comunicación con Lima, como por ejemplo Huancayo, ¿no?, se amestizaron en todo, se indianizaron. Y los indios, lógicamente, tomaron muchas cosas, muchos elementos de los españoles. Entonces se dio el mestizaje. La guitarra, te decía, viene con los españoles. Pero ¿por qué la guitarra en Ayacucho? Es por ese mestizaje, ¿no? La guitarra que traemos los españoles se indianiza, si se quiere, se ayacuchaniza. Por eso es que, por ejemplo, don Atahualpa Yupanqui dice que una de las expresiones de la guitarra más elaborada, profunda, es la guitarra ayacuchana a través de don Raúl García Zárate. Hay otros estudios que dicen que la guitarra en Ayacucho es la más desarrollada de América Latina. No se sabe exactamente quiénes, o sea, hay personas, pero posiblemente esa nostalgia creada por el aislamiento hizo que se refugiaran en la música. Como Ayacucho es un paso hacia el Cusco, antes era el paso al Cusco y pues también fue casi la capital de uno de los San Juan de la Frontera, como le llaman. Y aquí es donde se raíza la guitarra y de ahí que tenemos por tradición la guitarra, por ejemplo, huamanguina. Antiguamente, la guitarra o cualquier instrumento se aprendía al oído y mirando a otros músicos. Nosotros por la serenata, pues, estábamos generalmente en tercero, en cuarto año, y a cuarto hemos empezado ya, por enamorar a las chicas. Y había instrumentos, cada uno tratábamos de comprar instrumentos. Porque ahora, mi padre, le escuché que tocaba un poquito, pero no tenía instrumentos. Porque los papás siempre nos rompían la guitarra de los hijos. Y nosotros también aquí primero compramos una guitarra, después compramos mandolina. Violín sí lo robamos al violín de un panaderito que tenía su violincito, pequeñito lo robamos. Y aprendimos ahí pues en la serenata, porque salíamos cada intermedio, ¿no? Un día sí, un día no. Nos poníamos ahí a las 1 de la mañana y ya estábamos saliendo. Y empezaron como siempre pues en ese problema de estar ahí. Y con las ganas que había, porque nadie te enseñaba así, ¿no? O sea, no, uno había que sabían, pero el resto por seguir no más hacíamos. Lo hacíamos templar y eso lo guardábamos, templadito, no lo tocábamos. Y en la noche hasta que se destemplaba otra vez y otra vez lo mandábamos templar. Pero y así fuimos aprendiendo cada vez, ¿no? Varios instrumentos, algunos aprendieron. En la actualidad, los músicos transmiten sus conocimientos explicándoles paso a paso la correcta ejecución de la guitarra y los otros instrumentos. Ponte más. Más. Y así mira, voy a
algunas, para aprender directamente. Esta altura ya me pasa. Un factor importante en la interpretación de la guitarra ayacuchana es el material de las cuerdas. Esto influye en la sonoridad, el ataque y la técnica de ejecución. Al tocar la guitarra con las cuerdas de metal se puede obtener un sonido más brillante, más chillón y más sentimental. El guitarrista Gaspar Díaz Fajardo grabó un disco con cuerdas de metal y en su programa de radio cada cierto tiempo tocaba en vivo su guitarra con dichas cuerdas y sacaba un sonido muy interesante con un sentimiento muy ayacuchano. Estas cuerdas generalmente se utilizan en la afinación baulín. Raúl García Zárate, en cambio, usaba cuerdas americanas que tienen una mayor tensión y esto resalta el timbre y el color, por ende la música es más penetrante. Corriendo voy en mi caballo. La primera guitarra usualmente lleva la línea melódica. Esta es la más rica en expresión, es decir, en ornamentación. Usa el trino, trémolo, mordente, arrastre, vibrato, etc. El trémolo que se utiliza es diferente al que normalmente conocemos, ya que podemos encontrarlo hasta en el valor de una apoyatura. Ya el maestro Javier Echocopar, amigo, en sus transcripciones tuvo bastantes dificultades para expresar esto, pero brillante el trabajo, el esfuerzo. Ahí ya él tiene que hacer, antes de poner la obra escrita, tiene que hacer toda una explicación, una hoja de las articulaciones, porque todo esto en la guitarra ayacuchana, como lo tienen los guitarristas ayacuchanos, como lo tiene Raúl Gómez, como lo tuvo el doctor Raúl y otros guitarristas brillantes en el género ayacuchano, o sea, tienen un universo, vamos a denominarlo así, un universo de articulaciones, de apoyaturas y de ornamentos que enriquecen toda la música, y es bastante profunda, o sea, muy sentida. La melodía del huayno ayacuchano sobre todo es bien compleja. A comparación, por ejemplo, si tú haces un huayno de Cusco, es más fácil, ¿no? Porque no tiene tantos requiebres como el huayno ayacuchano. Una de las melodías más complejas para nosotros los músicos huamanguinos, que esto justo lo hablamos con Rodolfo Gaitán y Diosdado, para mí personalmente es Huérfano Pajarillo, porque es... Entonces, si yo lo haría sin ese gliss, suena frío, ¿no? Entonces, este gliss o ese gliss ayudan mucho a que suene como tiene que ser, con el mote, ¿no? Porque si lo haces recto, suena, no suena bien, o sea, sonaría... No suena, entonces es diferente. La voz principal también puede tener segunda y hasta tercera voz, las cuales van en paralelo a la primera voz. Entre la primera y la segunda voz se puede encontrar distintas interválicas de terceras y quintas justas, mientras que la tercera voz puede llegar a realizar hasta unísonos. Por ejemplo, en el huayno Ojos Azules solamente aplica la tercera, pero también se puede armonizar con una unidad un poco mayor, depende de la armonía. En la segunda guitarra generalmente se sigue la tradición de la música ayacuchana, ya que está basada en acordes simples, fundamentales. Se usa muy pocas inversiones, por ahí quizás alguna séptima mayor o alguna séptima menor. Muy pocas otras progresiones de acordes, los cuales se han enriquecido, pero siguen dentro del parámetro de la música tradicional. Estos se vienen desarrollando hace unos 30 años atrás aproximadamente.
Últimamente se ha visto la introducción de acordes con bastantes juegos armónicos. Por ejemplo, se usan mucho las notas de paso, los acordes de paso, acordes de dominante, las sensibles. Todo esto enriquece el género. Estos acordes deben ser utilizados con mucho cuidado, ya que pueden sonar fuera del contexto. Los primeros compositores innovadores fueron Carlos Guamán López, quien compuso Amor Amor, y César Romero. La tercera guitarra es la que se dedica exclusivamente al bordón. Son las cuerdas graves. Las cuerdas hacen el compás de la melodía. Es un arpegio de triada mayor y pasas a menor. Este es fundamental en la música ayacuchana ya que tiene preponderancia, lo opuesto a la armonía occidental europea. El bordón ayacuchano es hasta más melódico y casi siempre sincopado. El bordón generalmente suplantaba al bajo electrónico, que no había en esa época. En el acompañamiento del huayno se utiliza la galopa, en el carnaval se utiliza el tresillo y en el pasacalle se marca el tiempo generalmente. Dime dónde buscarte, amor. La guitarra de concierto se da cuando un solista toca la melodía principal y el bordón al mismo tiempo, como lo hacía Raúl García Zárate. Incluso puede añadir a la segunda voz, como el guitarrista Raúl Gómez Gómez. Esta forma de interpretar la guitarra solo se puede encontrar en Ayacucho y Cajatambo. La guitarra, para poder adaptarse a la gran diversidad de géneros musicales en Ayacucho, ha tenido que ajustarse a nuevas formas de concebirla, puesto que el ejecutante siempre está buscando una articulación más simple y orgánica que le permite interpretar de una mejor forma la música. Una forma de concebir la guitarra es afinándola de forma diferente. Existen entre 16 y 18 afinaciones en Ayacucho. Las más conocidas y usadas son baulín, comuncha y decente. Lo que es lo universal, ¿no? Que es la menor o mi menor, ¿no? que los ayacuchanos tocamos, ¿no? Pero es la menor o mi menor generalmente usan los guitarristas ya de un poco de la, digámoslo, de la ciudad, ¿no? O sea, en otras palabras dicen los mestizos, ¿no? Podría ser, cualquier huayno se puede interpretar, ¿no? Sino que algunos optan por otra afinación porque encuentran más sentimiento, ¿no? Porque generalmente los ayacuchanos, cuando son de allá de Ayacucho, mejor dicho, cuando somos de Ayacucho, tratamos que nuestra música sea más profundo, ¿no? En cambio, cuando no son de Ayacucho, hacen música ayacuchana, interpretan en cualquier afinación, ¿no? En cambio, nosotros buscamos una tonalidad donde se puede llegar a una persona, ¿no? Está en mi, si, sol, re, la, mi, no sé, el común, ¿no? Está eso es, como solista se puede tocar en la menor o podría ser en mi menor, ¿no? Sin cambiar el temple o la afinación, ¿no? Cualquier canción de ayacuchano sale, ¿no? En la menor, ¿no? Pero si quisiera en mi menor, ya varía, ¿no?
tocar en re menor, ¿no? ¿Cuáles son las notas de la afinación? La primera está en mi, la segunda si, sol, la cuarta en re, la quinta en la sexta en fa, ¿no? Cualquier vaina se puede tocar, ¿no? Hasta carnaval se puede tocar, ¿no? Acá generalmente han acostumbrado a tocar el Adiós Pueblo de Ayacucho. El padre de la guitarra ayacuchana, García Zárate, tocaba su nota preferida en re menor, ¿no? Es esto con sexta en fa, ¿no? Le gustaba, y porque creo que él ha desarrollado bastante el sacar el sentimiento en esa posición, ¿no? Porque siempre lo bueno que él quería que suene bien, siempre lo hacía en re menor. Acostumbro tocar la medalla de Putucamayo. El famoso Diablo, ¿no? La sexta lo pasó hasta Sol y bajaba toda la cuerda medio tono un poquito menos para que las cuerdas no se rompan, porque la sexta, si no lo bajo, es mucho, una vez generalmente se rompe la cuerda. Está medio tono menos, ¿no? No está en afinación normal. Ya sería como 4.35, una cosa así, ¿no? Y esto sería el Paulín, ¿no? La primera en mi, la segunda en do, la tercera en sol, la cuarta en re, la quinta en la sostenida y la sexta en sol, ¿no? Esta afinación está como para tocar en mi menor. Mi padre decía que esta afinación era el cumuncha, ¿no? La quinta en si, la sexta en sol, ¿no? Para tocar ese estilo pampino que dicen.
conocen también como la afinación muruchuco, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo, no varía en nada. No varía, no, perdón, aunque algunos ponen un capotraste por acá como en el quinto traste, dependiendo cómo tenga la voz, o pueden poner el tercero, quinto, o más abajo, y ahí tocan ya suena distinto, ¿no? Las afinaciones, aunque por acá creo que he visto un capotraste. Vamos a probar. Por ejemplo, los amigos de Pampacangayo, porque esta afinación es de un pueblito, de un distrito de Ayacucho, los pampinos, Pampacangayo, ¿no? Ellos ponen, nunca tocan así sin capotraste, ponen su capotraste, aunque allá no hay capotraste, ponen un clavo o lapicero y lo amarran, ¿no? De esa afinación también hay otra afinación que hay que bajar un poco la quinta cuerda para dejarlo en sol, ¿no? Por eso estoy que me confundo. ¿Y esa afinación solamente sirve para música pampina? Sí, algunos sí, generalmente más en esa afinación tocan la música pampina, ¿no? Aunque de repente también usan en otro género, ¿no? En otro tipo de guayno, no en Ayacucho. ¿Y qué otras afinaciones más hay? Voy a bajar la quinta sol. Algunos también tocan ahí los pampinos. Dicen pampina, ¿no? Es lo mismo que en las mismas posiciones se toca que los muruchucos, ¿no? Algunos dicen en la afinación silvircha o silver o la pampina, ¿no? La quinta está en sol, ya no está en si, ¿no? La sexta está en mi, ¿no? Por eso yo me acostumbré en esta afinación. Tocan los guaynos de Ayacucho, pero no de la ciudad, sino de más adentro. Algunos dicen el guayno indígena, ¿no? Yo digo otro, ¿no? Andino, digo yo, guayno andino. Como te digo, en Pampacangayo hay varios lugares, ¿no? Inclusive en el mismo Puquio tocan algunos, ¿no? En el lado de Parinacocha de Ayacucho, ¿no? Aunque en Puquio creo que usan más el baulín, ¿no? Porque ahí con eso pueden tocar parecido al estilo con arpa, ¿no? Esto de acá conozco como afinación arpa. La primera en mi, segunda en si, la tercera en fa sostenido, la cuarta sigue siendo
re, la quinta sigue siendo en la, ¿no? Porque he bajado la tercera, y la sexta en re, ¿no? Los huaynos que se toca también es para huaynos pampinos, huaynos de tierra adentro, ¿no? Por ejemplo, yo estaba tratando de tocar en esta afinación huaynos de puque, huaynos hasta incluso carnavales, ¿no? Los carnavales salen acá. Y aprovecho para cambiar de tonalidad. Estoy en si menor, luego me paso a re mayor para tocar los carnavales, ¿no? Ahí estoy en re mayor, ¿no? En la afinación el popular arpa, ¿no? Acá también toco los huaynos pianos, ¿no? También aprovecho ahí, aunque al principio yo tocaba mis huaynos de pampacangallo en esta afinación, ¿no? También sale en el arpa, ¿no? Ayudaba bastante, lo que me gusta porque utilizo bastante bajos, ¿no? Yo creo que estas afinaciones también han usado bastante anteriormente porque hace muchos años antes que yo existiera, antes que existiera mi padre tal vez, en esos tiempos no existía el bajo electrónico, creo, ¿no? No existía, porque yo recuerdo que hablé con algunos amigos. Incluso cuando grabaron la música ayacuchana, creo que por primera vez un bajista criollo ponía en bajo, que era solamente, por decir, si tocaba en la, ponía do, sol, la, 3 notas creo que ponía en el bajo. En esos tiempos no existían los bajos. Y incluso recuerdo cuando graban los hermanos García Zárate, tampoco usan el bajo electrónico, es donde usan la guitarra bordón, creo que usaban otra tercera guitarra como bordoneo, ¿no? Creo que para reemplazar todo eso creo que usaban estas afinaciones, ¿no? En algunos lugares también, cuando recién, hay lugares que en Ayacucho, por ejemplo, aprenden a tocar la guitarra, pero así al oído, ¿no? A su manera, como sea, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo la posición que nadie tiene, ¿no? De repente tiene por ahí, pero no es como debe ser. La posición es así, ¿no? Yo toco al revés. Y creo que ellos, como no podían agarrar los acordes y se les complicaba, me parece que ponían esas afinaciones y ayudaban para que acompañen, ¿no? Yo creo que toda la noche pueden rastrear así, ¿no? Con que salga algo de música, ¿no? En esta afinación también tocan los carnavales ayacuchanos. No está tan afinado, pero ahí está. Subiendo la sexta hasta sol bemol, hasta sol bemol la sexta. Esto en Ayacucho lo conocen como tío Cucha, o algunos dicen Puspo, ¿no? Afinación Puspo, pero más lo conocen como tío Cucha. Eso es para
gusta tocar carnavales de más adentro de Ayacucho, más como Vilcanchos, como también lo de Pampinos también tiene su carnaval, ¿no? Son carnavales más sentidos, más profundos, ¿no? Inclusive cantando esos carnavales lloran y cantan a la vez, ¿no? Bailan todavía. Anteriormente esos carnavales solamente se tocaba con tiña o bien con esquela, ¿no? Como unas campanitas y tenían que cantar, pero los que ya empezaron a tocar guitarra trataron de tocar en la guitarra esas canciones, ¿no? Con la sexta en re, ¿no? Eso sirve para tocar, podría ser en re menor, podría tocarse, no sé, un yarabí, ¿no? O tal vez pueden tocar un turil, porque están más usan para tocar en re mayor, ¿no? Algo que por ahí se presente algo, ¿no? Más son de yarabí, ¿no? Quinta bajar a sol, lo conocen como afinación, la primera que es que en sexta en re, solamente dicen póngala o voy a tocar en la canción con sexta en re, y la otra voy a tocar en la afinación con quinta en si, la sexta en re, ¿no? Y tocan lo que mejor le parezca, puede ser un guayno, en el lado de Parinacocha, mejor dicho en Puque, tocan lancita de tijera, también tocan toriles, también tocan guayno, algunas costumbres salen más en lo que es, tocan en sol, ¿no? Algunos tocan su guayno, dependiendo, ¿no? que le gusta más tocar en esa afinación. Yo también busco a ver en qué afinación puedo, o mejor me sale una canción, ¿no?